Exponiendo el libro de Éxodo, vamos a la introducción y empezamos diciendo, hermanos, el significado de la palabra Éxodo. Éxodo es una palabra que significa salida. Ese nombre, el libro lo recibió de la Septuaginta, ¿se acuerdan? La traducción en griego, porque originalmente no se llamaba así. Éxodo es el nombre entonces que recibió el segundo libro de la Biblia, a la vez es el segundo libro del Pentateuco o Torá. Y se le puso Éxodo no porque se llamara así originalmente, sino porque Éxodo es el tema principal. El tema que más se resalta es el de la salida de Israel de Egipto. Entonces por eso se le puso Éxodo, porque es el tema central dentro del libro y que a la vez tendrá eco en todas las escrituras. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en Salmos se habla bastante del Éxodo. También, incluso en el periodo posexílico con Nehemías y Esdras, ellos cuando oran recuerdan el Éxodo. Siempre es el Éxodo, un evento que se recuerda. Incluso en Corintios, Pablo habla de cuando fueron sacados de Egipto. En Hebreos 7 habla de cuando fueron sacados de Egipto. El cántico de Moisés, que se canta cuando salen de Egipto, lo cantan en Apocalipsis. O sea, es algo que siempre va a ser importante para nuestra lectura y comprensión de toda la Biblia. Por eso es que es aconsejable siempre leer la Biblia en un orden cronológico, porque sin Éxodo no podemos entender muchísimas cosas. Éxodo contiene la base de todas las ceremonias, de los sacrificios, de las profecías de Cristo, y a la vez, ¿se acuerdan? Éxodo está basado en Génesis. Entonces la escritura es un edificio, unas columnas, hermanos, bien colocadas, bien fundamentadas. No podemos construir si no hay bases, y Éxodo es una base importantísima e imprescindible para la construcción. ¿Cuál era el nombre original de Éxodo? Shemot, con S y termina en T. La palabra Shemot significa nombres. Y usted mire, por ejemplo, Éxodo 1:1, ¿cómo empieza? Dice, estos son los nombres, ¿sí? Entonces, los libros tenían el nombre de la primera frase del libro. ¿Se acuerdan? Génesis se llamaba Bereshit, en el principio. ¿Y cómo empieza Génesis? En el principio. ¿Cómo se llamaba Éxodo? Shemot. ¿Por qué? Porque empieza así, decía, y estos son los nombres del libro, y a la vez es la conexión perfecta con Génesis 50:26. Usted mira, por ejemplo, dice, y murió José y fue puesto en un ataúd, y ahora estos son los nombres, ¿sí? Eso es una conexión lógica impresionante la que hay en ambos textos. Es como si Moisés hubiera tenido el propósito de escribir varios tomos de la misma historia, de la historia de redención. El primer tomo es Génesis. Se habla de los orígenes, de las fuentes del pueblo de Israel, y ahora Éxodo viene siendo como una especie de relato biográfico, algo así, donde se habla de cómo Dios empieza a cumplir las promesas a Abraham. Recordemos las promesas de Abraham, Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa era una promesa, ¿cierto? ¿Qué pasa en Éxodo 1? En Éxodo 1 resulta, hermanos, que Faraón y la corte real se da cuenta que los israelitas se están multiplicando tanto que son muy poderosos. ¿Qué le había dicho el Señor? Haré de ti una gran nación. Ya se empiezan a cumplir, hermanos, las promesas. Miremos Génesis 17:2. Dice, yo soy Dios Todopoderoso, confirmaré mi pacto contigo, multiplicaré tu descendencia en gran manera. Éxodo viene siendo un espejo que nos muestra el comienzo del cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. En Éxodo 1 vemos ya cómo empieza a cumplirse todo. Miremos Génesis 17:8, dice, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Entonces,
vemos que la promesa de la multiplicación se cumplió. Falta ahora la de la tierra prometida. Éxodo va a tratar de Israel saliendo en camino hacia allá, hacia esa tierra prometida. Entonces es mismo el Señor moviendo las fichas de la historia de la humanidad y con su providencia, controlando todo para que esas promesas que Él un día decretó fueran cumplidas. Y hay una promesa impresionante que me atrevería a decir que resume Éxodo. Génesis 15, 13. Dice, el Señor le dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tu descendencia va a ir a un país que no es Canaán, y van a pasar 4 generaciones, 400 años, donde esos de la tierra extraña van a esclavizarlos. La esclavitud en Egipto. Versículo 14. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. ¿Qué es eso, hermanos? Éxodo. El Señor mismo desata juicios, humilla a todos los dioses egipcios, humilla al faraón, y la gente de Egipto le da todas sus riquezas a los israelitas para que se vayan rápido. Versículo 15. Tú, o sea, Abraham, te reunirás en cambio en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, sus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces miren el plan de Dios, porque Dios está pensando en su iglesia, pero no olvida incluso a los réprobos, porque mientras los israelitas están en Egipto han pasado 400 años. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos, mientras tanto? Él está trabajando en el cumplimiento de las promesas, porque dice: yo y mi Padre aún trabajamos, ¿sí? Y mientras el Señor está multiplicando a los israelitas, preparando a Moisés, ¿qué está pasando con los amorreos? Están pecando y siendo cada vez más infames y depravados. Y Dios está con su tolerancia y su paciencia a punto de ya de llenarse. Todo está funcionando, hermanos, conectado. Mientras el Señor está tratando con su pueblo y va a sacarlo y liberarlo, y va a entregarle la tierra de un pueblo extranjero que son los cananeos, estos cananeos están en pecado terrible. Allá en el versículo 16 es muy claro cuando dice: 4 generaciones después volverán. O sea, a la 4ª generación los israelitas vendrían a conquistar la tierra. Efectivamente así fue, hermanos. Entonces vemos, hermanos, cómo Génesis ya nos había preparado para Éxodo. Y hay otra referencia, Génesis 50, 24. José le dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país de Egipto a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Estaba diciendo, hermanos, el Señor va a venir personalmente a rescatarlos. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 3? Aparece Cristo ahí en la zarza y dice: yo soy el que soy. Escuché el clamor de mi pueblo. Fui a liberarlo por medio de ti, Moisés. ¿Sí? Ese mismo Señor. Y los llevaría a la tierra prometida. Vamos a Hebreos 11, 22. Dice: por la fe, José, al fin de su vida, se refirió al éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Versículo 1 que decía: ¿qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿José viviría el éxodo? No. Pero hay una fe tan real que está convencido de que aunque no lo va a vivir, en 4 generaciones, así como Dios lo dijo en Génesis 15, iba Dios a venir a liberarlos. Eso es fe. Así como dice en el versículo 13, que muchos de ellos murieron sin ni siquiera recibir lo que les fue prometido. O sea, ellos, como José, sabían que efectivamente Dios vendría, ¿sí? Pero ellos mismos no disfrutaron el cumplimiento de esas promesas. Eso es muy, hermanos, diciente
para nuestras vidas. Porque Dios, hermanos, no depende de nosotros. Las promesas de Él se cumplen con o sin nosotros. Y nosotros debemos esperar en Él, confiar en sus promesas, tener esa fe de José, que cree en ellas, aunque muchas veces no las vea. Bueno, hablemos, hermanos, del autor del libro. Como bien sabemos, en el libro de Pedro, el que inspiró a los santos profetas fue Dios. Como sabemos por 2 Timoteo 3:16, el que inspiró a las escrituras fue Dios. Entonces el autor principal es Dios por medio de su Santo Espíritu para la redacción de las escrituras. Dios no volvió un robot a Moisés. Dios usó el temperamento, la personalidad, los sentimientos, las experiencias, la inteligencia de Moisés sin pasar por encima de él, y Moisés escribió todo en los términos de la gente de su tiempo. Y aún así, aunque fue escrito por hombres, quedó impregnado con la inspiración del Espíritu Santo. Así pasó, hermanos, con todas las escrituras. ¿Fueron escritas por hombres? Sí, no vinieron ángeles a escribir. Pero esos santos hombres eran esos, santos. Y cuando escribían, lo que escribían era inspiración divina. Pues la tradición judía y la iglesia histórica han afirmado unánimemente que Moisés fue el autor material, el escritor del libro. Vamos a tratar de comprobar si efectivamente fue Moisés. El mismo libro tiene algunas referencias, pero antes de mirar dentro del libro, miremos una base muy importante, Hechos 7:22. Porque, hermanos, tenemos que, una de las cosas que a mí más me impresiona de Éxodo es eso, cómo Dios tiene en control cada ficha. ¿Se acuerdan que el niño fue puesto en una barquita? Lo encontró la princesa. Es un hebreo que está condenado a muerte. Van a matar a todos los varoncitos de Israel. Y Moisés es uno. Y está indefenso ahí, hermanos. Y lo encuentra la hija del que decretó que se hiciera eso. Pero ¿qué hace Dios? Cambia el corazón, le da compasión y termina criándolo a la princesa. Entonces Moisés empieza a ser preparado en la corte más avanzada del mundo antiguo. ¿Cómo Dios organiza todas las cosas, hermanos? Entonces Moisés, hermanos, sería la persona lo suficientemente ilustre como para dejar por escrito cada relato y hacerlo de una manera impecable. Miremos Hechos 7:22, dice: así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Esa es la persona precisa, hermanos. Es que ni siquiera Aarón tenía toda esa preparación. Los egipcios en este siglo del Éxodo eran especialistas en astronomía, en matemáticas, incluso en medicina. Tenían lo máximo, hermanos, en la tecnología de ese tiempo. Y Moisés fue enseñado por esos descubridores, por esos científicos. Esa es, hermanos, la providencia de Dios. Entonces no va a ser en vano que ese niño haya sido criado como si fuera un heredero al trono. Moisés hubiera preferido quedarse en Egipto. Él podía haber sido el faraón siguiente. Era heredero al trono. Pero entonces allá en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Impresionante. ¿Eso qué es fe? Solo la fe está dispuesta a sufrir y a ser maltratada, sabiendo que hay una recompensa futura. Esa es la fe. En cambio, la fe falsa, ¿qué hubiera hecho Moisés? Pues tiene todo ahí cómodo, rico, heredero. ¿Qué se va con ese montón de gente ignorante y analfabeta, problemática, que se acuerdan que hasta se peleaban entre sí?
que un día él se metió a que no, bueno, pues ustedes ¿por qué pelean? Gente despreciable, hermanos, para ellos, porque los egipcios despreciaban a los hebreos. Pero él prefirió las promesas de Dios antes que las riquezas de este mundo. Eso debe ser impactante para nosotros, hermanos. Egipto era la potencia militar más grande del mundo. Entonces definitivamente Moisés es la persona perfecta, hermanos, para escribir esto. Vamos a mirar algunas escenas donde encontramos pruebas de que él estaba escribiendo, porque no olvidemos también que para este tiempo la escritura estaba recién inventada. Tendría por mucho 200, 100 años en haberse empezado a redactar palabras por medio de jeroglíficos, letras, figuras cuneiformes y demás. Éxodo 17, 14. Yahvé le dijo a Moisés, ¿qué? Pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. El propósito de Dios cuando se redactaban las escrituras era el que las descendencias futuras no olvidaran los hechos maravillosos que él hacía. Y aquí vemos cómo Dios le dice a Moisés, escribe. 24:4. Cuando Moisés habló al pueblo sobre toda la ley civil y penal que aparece en los capítulos 21 en adelante, le dice el Señor en el 24:4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Ese es de los pocos libros, hermanos, que podemos encontrar pruebas internas de quién fue el que lo escribió. ¿Se acuerdan que con Job no pudimos saberlo? Con Job no se sabe porque el libro no tiene esa información. Pero decíamos que habían dos posturas, Moisés o Salomón. Y que nosotros pensábamos, por algunas bases, que era Moisés. Aquí decimos, la tradición judía, la iglesia ha dicho que es Moisés, pero es que el mismo libro tiene pruebas para eso. Miremos otra escena, Éxodo 34, 27. Yahvé le dijo a Moisés, pon esas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Entonces, hermanos, ¿qué escribe Moisés? La liberación de Egipto, la travesía hacia el monte Horeb, la batalla contra Amalek, los detalles del tabernáculo, de las vestiduras sacerdotales, la ley moral, la legislación para la nación nueva. Porque recordemos que los israelitas son una nación, pero estaban viviendo dentro de otra nación. Entonces, por fin lograron la independencia. Ahora Dios les entrega las leyes por escrito, por medio de Moisés. Hay otras referencias, puede anotarlas. Dentro del Pentateuco está Levítico 10:11, Números 14:4 y Deuteronomio 31:9. En esas citas también se dice que Moisés escribió, mostrándonos que él fue el escritor de la Torá. También, hermanos, el Antiguo Testamento lo confirma. Josué 1:7-8. Por ejemplo, ¿se acuerdan? El Señor dijo, no te olvides, no te apartes de esta ley de mi siervo Moisés. Josué 8:31-32. Tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, los levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Se dice explícitamente que es el libro de Moisés, de la ley de Moisés. Y como bien sabemos, ese libro de la ley contenía los 5 primeros. También Primera de Reyes 2:3, Segunda de Crónicas 34:14, Esdras 6:18, Nehemías 8:1, Nehemías 13:1, Daniel 9:11, Malaquías 4:4. Tenemos suficientes pruebas. Bastaba un versículo, ¿cierto? Pero el Señor nos da una lista, hermanos. De hecho, estas que escogí son las más obvias, porque hay más. Y no solamente eso, vimos. Éxodo mismo dice que fue Moisés. El Pentateuco dice que fue Moisés. El Antiguo Testamento dice que fue Moisés.
Y ahora el Nuevo Testamento también lo confirma. Por ejemplo, Lucas 2:22. Cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Eso del varón primogénito, ¿en dónde está? En Éxodo 13. ¿Y qué está diciendo Lucas? Que esa es la ley del Señor, la ley de Moisés. Juan 1:45 dice: cuando Felipe conoce al Señor Jesús, va corriendo a donde está Natanael y le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Quién escribió? Moisés. ¿En dónde? En la ley. Hay más, hermanos. Hechos 28:23, 2 Corintios 3:13 al 15, Hebreos 9:19, Apocalipsis 15:3. Entonces el Nuevo Testamento también afirma que Moisés escribió la Torá, y también Éxodo, que es nuestro libro de estudio a partir de esta mañana. Pero hermanos, hay unas citas que yo sí quiero que vayamos, porque vimos que Moisés, los profetas y los apóstoles confirman que fue Moisés. Pero ¿será que Jesús habló de eso? También, el mismo Señor Jesús lo habló contundentemente. Miremos Marcos 12:26. Cuando vienen los saduceos, ¿se acuerdan? Y le dicen: ¿es que acaso los hombres resucitan? Si una mujer tuvo 7 maridos, entonces, cuando sea la supuesta resurrección, ¿se va a casar con los 7? Entonces el Señor les dice esto: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza que está en Éxodo capítulo 3, como Dios le dijo: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo le responde el Señor? Escrito está. Siempre responde, si se lo responde a Satanás, y se lo responde a los saduceos también. Y que está confirmándonos que sí fue Moisés el que escribió ese pasaje que está en Éxodo, hermanos. Lucas 24:44. Cuando el Señor resucita, se le aparece a los apóstoles y les dice, después de que comieron, ¿no? El Señor vino y comió pescado con ellos y todo. Y les dice: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés. Miremos otra cita. Juan 7:19. Dice: ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? El Señor está citando Éxodo 24. Ahí está diciendo que fue Moisés. Pero hay un versículo, hermanos, por excelencia. Es el versículo que lo di al final, porque es el versículo rey. Hoy día hay algunas tendencias liberales que niegan que la Biblia es inspirada por Dios. Y todo comenzó porque empezó a cuestionarse quiénes eran los que lo habían escrito. Una de las posturas liberales es que Moisés no pudo haber escrito Éxodo, que no es cierto, que eso es una mera tradición, solamente algo que se pasó de generación en generación y que es falso. Hermanos, hemos visto suficientes versículos comprobando que sí fue Moisés, pero Jesús creía que Moisés escribió Éxodo y habló de eso. Así que esa es la verdad, hermanos. Juan 5:46. Juan 5:46, ahí el Señor, hermanos, hay una referencia contundente, una enseñanza de Jesús mismo. Dice: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí.
si no creen lo que Él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? El Señor está diciendo que Moisés fue el que escribió, y lo dice 2 veces, enfatizando que fue Él el autor, y que las palabras que Él daba eran ciertas, y que Cristo mismo era el cumplimiento de ellas. Entonces, hermanos, definitivamente sí lo escribió Moisés. Sin embargo, nuestra fe cristiana no es como muchos piensan, que es una fe ciega, que creen a lo que a uno le dicen y ya, no. La fe cristiana es la fe, hermanos, con los ojos más abiertos que hay. Porque la fe cristiana tiene pruebas arqueológicas, la fe cristiana tiene pruebas sociológicas, históricas, literatura conservada por siglos en forma intacta. La fe cristiana, hermanos, tiene la base y la inspiración de las Escrituras. La fe cristiana no es ciega. ¿Fue Moisés el que lo escribió? Sí, pruebas. Aquí se les tienen. Para demostrar, hermanos, que lo que creemos es cierto. Esa es la fe cristiana, hermanos, incomparable a las demás religiones que existen. Según la cronología de algunos eruditos, que es la postura mayoritaria, como vimos allá, entre Génesis y Éxodo, ¿hay cuántos años? 400, mínimo 400, ¿cierto? Así que en esta parte hay 4 generaciones para conectarse con esto. ¿Se acuerdan que José mandó carros para recoger a su papá, a Jacob? Y que a partir de ese día se quedaron a vivir en Egipto. Vinieron 70 personas con Jacob y sus descendientes, sus hijos y sus nietos, y se instalaron en la tierra de Gosén. Israel se instaló en Egipto en el año 1875 a.C. Ahora miremos Éxodo 12:40. El pueblo de Israel vivió en Egipto 430 años. Miremos también Gálatas 3:17. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años después. Eso quiere decir que Éxodo ocurrió 430 años después de cuando ellos se quedaron a vivir en Egipto. De tal manera que Éxodo ocurrió en 1445 a.C. Esa es la fecha, hermanos, mayoritaria. Hay otras posturas, pero esa es la que más peso tiene. 1445 a.C. Entonces podemos deducir, hermanos, que sin contradecir las Escrituras y más bien confirmando el testimonio de la Iglesia histórica, es que Moisés escribió Éxodo en el desierto, en algún momento, en algún punto. ¿Cuándo sería? Después de Éxodo, después de la salida. ¿Y cuál es el plazo máximo, hermanos? Deuteronomio 34:7, cuando dice que Moisés fue al monte y murió allá. Entonces, en ese transcurso de tiempo, en algún punto, Moisés escribió Éxodo. Si quisiéramos ser un poquito más específicos y con lupa buscar en qué parte, podríamos deducir que el libro se termina de escribir cuando el tabernáculo es construido, cuando Aarón empieza a servir en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a Sinaí y se construye allá el tabernáculo, Aarón se viste con las vestiduras sacerdotales. Así se acaba Éxodo. Éxodo se acaba cuando el tabernáculo se construye y pasa el segundo tomo, que es sobre el sacerdocio de Aarón. Entonces podríamos pensar, hermanos, entonces que fue escrito por ese tiempo, entonces más o menos en el 1442. El caso es que tenemos un amplio margen de años, que son 40 años en el desierto. En esos 40 años escribió Moisés Éxodo. Fíjense que de todas maneras se escribió en el siglo XV. Siglo XV a.C., año 1400 es el siglo XV a.C.
Hay otras fechas que son propuestas, ¿no? O algunos dicen que fue escrito en 1705 y otros dicen que fue escrito en 1525. Pero no voy a ahondar más en esas fechas porque yo no creo en ellas, hermanos, y tiene más fundamento el año 1445. Bueno, solamente les digo las otras posiciones que hay. Vamos a 2 Corintios 3:13. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que sigan siguiendo. ¿Dónde está eso? En Éxodo 34. Sin embargo, la mente de los israelitas se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el Antiguo Testamento. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Vamos a responder una pregunta, y es: ¿quién es Moisés? ¿Quién es este Moisés? Vamos a mirar, hermanos, a la luz de la Escritura. De hecho, hay mucho que hablar de este personaje, de este varón, en arqueología, en historia, en sociología. Hay tantísima información, pero pues como es una iglesia, hermanos, bíblica, nuestro enfoque va a ser la sola Escritura, y no vamos a necesitar acudir a fuentes seculares para corroborar quién era él cuando tenemos tanta información. Vamos a mirar quién es él, vamos a mirar la vida y la obra del profeta Moisés. Bueno, Moisés, ese nombre es único en toda la Escritura, de tal manera que no existe ni un solo personaje que se vuelva a llamar de la misma forma. Eso es muy interesante, porque siendo un personaje tan memorable, no hubo otra persona que recibiera ese nombre en honor de él. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que Saúl se llamó así en honor de Saúl, pero no vemos en el caso de Moisés alguien que tenga ese mismo nombre, hermanos, o sea, que no tiene homónimo. Eso se llama homónimo, o sea, no hay nadie que se llame igual. Esto confirmaría un detalle. Cuando vamos a Deuteronomio 34:10, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra. ¿Qué está diciendo la Escritura? Nunca más hubo otro como Moisés. Nunca más hubo un profeta similar a él. Esto resalta, hermanos, el hecho de que no tenga homónimo. Si hallamos a alguien que es superior a él por muchísimo. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Moisés es venerado hasta en el islamismo por los musulmanes. Es venerado por los judíos, obviamente. ¿Se acuerdan? Pablo de Santiago y el Concilio de Jerusalén, que habían dicho: Moisés tiene quien lo predique en todas las sinagogas cada día de reposo, Hechos 15. Así que Moisés es un personaje venerado por las religiones más grandes en el mundo. De hecho, él y Abraham quizás sean los más famosos en toda la historia, después del Señor Jesús, desde luego. Versículo 2 dice: Jesús fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea que el autor de Hebreos está diciendo que Moisés es una tipología de Cristo, que Moisés es una sombra de Jesús. Pero miren esto, él ha sido considerado, ¿el quién? Jesús. Ha sido considerado digno
de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa misma. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Moisés, como siervo, fue fiel en todas las cosas que se le asignaron por hacer. Todas las tareas que se le mandaron, Moisés las cumplió fielmente. Moisés fue un siervo fiel. ¿Y el Señor Jesús quién es? Jesús es el dueño de la casa. Miren la diferencia, miren la comparación. Moisés es un siervo fiel, en cambio Cristo es el dueño de la casa, el hijo heredero de esa casa. Dice, toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. No solamente el Señor es el dueño, sino también es el constructor de la misma casa. Versículo 5 dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. O sea, sí era una tipología, era como una antesala. Moisés es un anticipo de que habría de venir alguien superior. ¿Sí? Versículo 6, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, cuya casa somos nosotros. Miren qué hermoso eso. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, hermanos, Deuteronomio 34:10, ¿qué dice? No hay ningún ser humano que sea igual a Moisés. ¿Por qué? Dice, porque no hubo otro como él en las señales y prodigios que hizo. Pero nos encontramos, hermanos, al Mesías, al Señor Jesús, a Cristo. Cristo es divinamente superior a Moisés por el hecho magnífico de ser Dios. Moisés era esclavo de Cristo, servía a Cristo, era una sombra de Cristo, anunciaba a Cristo, escribió de Cristo. Cristo es superior a Moisés. ¿Qué nos decía Deuteronomio 34? Que había visto a Dios cara a cara, había visto a Cristo. De hecho, Moisés para nosotros es admirado y es considerado como grande entre los hombres, diría algún texto, porque vio a Cristo cara a cara. Eso es lo que lo hizo grande a Moisés. Entonces, hermanos, este Moisés es inigualable en la raza humana, en los profetas del Antiguo Testamento, porque recordemos que apareció otro llamado Juan Bautista, ¿cierto? El Señor dijo, entre los nacidos de mujer no hay alguien como Juan, porque Juan estaba anunciando la llegada del Mesías ahí, en ese mismo momento. Bautizó al Mesías, le entregó discípulos al Mesías. Entonces empezamos con esa información, hermanos. ¿Por qué empezamos así? Porque tenemos la tendencia a admirar y a deslumbrarnos por los hombres antes que por el Señor. Entonces todo lo que vamos a hablar de Moisés es verdad, tiene sustento en las Escrituras, pero no puede ser, hermanos, el motivo para deslumbrarnos de Moisés, venerar a Moisés, sino ver todo esto, examinar las Escrituras, quién era Moisés, sin perder de vista quién es superior a Moisés. Bueno, entonces vamos a hacer como una especie de biografía, de relato acerca de Moisés, el hermano. Vamos a Éxodo 1:15. Vamos rápidamente porque son muchos textos que tengo. Que el rey de Egipto hablaba con las parteras de las hebreas y les había dado una orden, ¿se acuerdan? Que si nacía un varoncito tenían que matarlo, y si era una niña la dejaban vivir. De esa manera cortaban el linaje de Israel, los egipcios se mezclaban y tomaban a las mujeres, y los hebreos iban extinguiéndose poco a poco. Era un control de natalidad. Los estados modernos todavía hacen controles de natalidad, así que Faraón sigue haciendo sus decretos imperiales. El problema es que ya hoy día no quedan parteras hebreas que teman a Dios, sino que le hacen caso al Estado,
Qué cosa, ¿cierto? Lamentable. Entonces dice en el versículo 21 que las parteras temen a Dios, así que ellas no cumplen la orden y varios varoncitos de los hebreos sobreviven. Quizás, hermanos, muchos de los niños sí murieron, quizás, ¿sí? El caso es que hubo un niño que fue salvado en medio de esto, de este genocidio, de esta matanza de niños, de bebés. Vamos a Hechos 7, Hechos 7, 17. Dice: a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Precisamente para eso era el control de natalidad de Faraón. El pueblo de Israel se había multiplicado tanto que ya superaba en número a los egipcios. Así que esa era una manera de evitar que este pueblo siguiera propagándose y haciéndose poderoso. Bueno, versículo 18. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. José, siendo hebreo, había salvado a los egipcios. Pero luego surge una dinastía nueva. Porque en Egipto hubo muchísimas dinastías, hermanos. Uno lee Reyes y Crónicas y se da cuenta, especialmente en Israel del norte, que hubo varios reyes y el uno mataba al otro para quedarse con el trono y así. Pero es que en Egipto hubo 18 dinastías. O sea, hermanos, y hasta más, que era común que mataran al faraón para que otro faraón viniera y así sucesivamente. Así que llegó un momento ya en el que la historia que José hizo quedó en el olvido completo. Ya no tenían que agradecer a los hebreos nada, eran un estorbo. Esta gente que hace acá, ¿no? Pues hace unos cientos de años viven con nosotros. ¿Por qué? No sé, viven en la mejor tierra. No sabían nada de José. Versículo 19 dice: este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, está hablando aquí Esteban, el diácono, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Bueno, entonces estamos corroborando, hermanos, que efectivamente era un control de natalidad impuesto por el faraón. Vamos a Hebreos 11:23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que los papás de Moisés eran hermanos de nosotros, tenían la fe salvadora. Fue por la fe que escondieron a su hijo, desobedeciendo un decreto imperial, hermanos. Un decreto que se pagaba con la muerte en caso de desobediencia. Pero ellos prefirieron, hermanos, vieron al niño como algo especial, vieron más allá de sus propios sentimientos y vieron que en él había un propósito especial de Dios. Así que lo esconden por fe. Bueno, entonces tenemos los primeros detalles. Moisés nace en Egipto, en medio de una situación terrible para la nación, donde todos los niños estaban siendo masacrados, asesinados, abortados, en fin. Pero la fe salvadora en los padres de Moisés, el mismo Espíritu Santo, hermanos, preservó a ese indefenso bebé. Bueno, entonces tenemos los primeros detalles. Es un varón que nació en Egipto, pero que era hijo de hebreos. Ahora miremos algo sobre los papás. Éxodo 2:1. Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Y viendo que era hermoso, lo que decía Hebreos, lo escondió por 3 meses. Lo que decía Hebreos. Entonces, ¿qué tenemos? Era hijo de una pareja de esposos, no era hijo de fornicación, era hijo de esposos de la tribu de Leví.
O sea que eran descendientes de Israel. ¿Se acuerdan? Las 12 tribus está Rubén, Simeón, Leví. Entonces vienen del clan de Leví, viene Moisés. Miremos más, Éxodo 6:18. ¿Cómo se llamaban? Dice: los hijos de Coab fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coab fueron 133 años. Versículo 20. Y Amram, o sea, el hijo de Coab, tomó por mujer a Jocabed, una tía de él, suponemos que era menor. Ella le dio a luz a Aarón y a Moisés, y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces, hermanos, ¿qué más información tenemos? Era hijo de levitas, Amram era el papá, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea que era del clan de los coatitas. La mamá se llamaba Jocabed. También tenemos otro detalle, hermanos. Moisés era el hijo menor. Porque se nos dice que Aarón nació primero, ¿no? Aquí lo vemos. Ella dio a luz a Aarón, ¿cierto? Pero ¿será que Moisés era mayor que Miriam? Porque sabemos que tenía una hermanita. Vamos a Números 26, 59. El nombre de la esposa de Amram era Jocabed, hija de Leví. O sea que Jocabed era hermana de Coat. Que le nació a Leví en Egipto. Ella dio a luz de Amram. ¿A quiénes? A Aarón, a Moisés y a su hermana Miriam. O sea que tuvieron 3 hijos, Amram y Jocabed. ¿Por qué decimos que Moisés era el menor, hermanos? Entonces, si aparece Miriam siempre como en el tercer lugar. Primera razón es porque es una tribu patriarcal, donde los varones tienen la preeminencia. Así la niña que nació primero queda de última. Y segundo, porque aquí en Éxodo capítulo 2, ustedes se acuerdan que el niño fue puesto en una canastica, ¿se acuerdan? Y alguien lo vigilaba de lejos. ¿Quién era? La hermanita. Entonces, si la hermanita lo vigilaba y le dijo a la princesa, hija de Faraón: yo te puedo enseñar a alguien que te críe al muchacho, al niño, al bebé. La niña fue y buscó a la mamá. Esa niña era Miriam. Así que deducimos, hermanos, con lógica, que Miriam era mayor que Moisés. De hecho, en el libro de Números vemos que ella muere primero. También vamos a Primera de Crónicas 6:3. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Tenemos confirmado, hermanos, definitivamente en las genealogías de dónde provenía este Moisés, único en la Biblia y en la historia. Vemos que Miriam tendría la suficiente edad, sería una preadolescente por mucho, como para llegar a tener esta inteligencia, ¿no? Fue muy inteligente la niña. Bueno, sabemos que es el Espíritu Santo, Dios mismo, preservando al niño y cumpliendo los planes predeterminados. Pero la niña fue muy inteligente en cómo resolvió el asunto de una vez. ¿Sí? Ella vio que la princesa lo toma y ella va y le sugiere algo muy conveniente. Fue usada por el Señor esta niña. Vamos a Éxodo 7:7. Vamos a averiguar en qué año nació Moisés. Se dice que el éxodo ocurrió en 1445. ¿Qué dice acá? Moisés tenía 80 años cuando habló con Faraón. Así que, hermanos, haciendo cuentas deducimos que Moisés nació en 1525 a.C. Resulta que hay algo que se llama egiptología. Es una rama, hermanos, que estudia solo a Egipto, al Egipto antiguo. Y hay muchas posturas, muchas teorías, pero la más popular y aceptada es la siguiente.
Hay una cronología secular de dinastías, o sea, donde cuentan a los reyes de los faraones. La pregunta es, cuando Moisés habla con Faraón, ¿cuál Faraón es? Ese Faraón que dice la Biblia que Dios le endureció el corazón, que luego fue y los persiguió. ¿Cuál Faraón es? Pues si tenemos que es en 1445 el año del Éxodo, entonces comparamos con la cronología secular de los egipcios y vamos a ver, hermanos, que el Faraón, porque algo que es muy curioso, la Biblia no nos dice cómo se llamaba Faraón. Cuando uno lee, por ejemplo, los reyes de Filistea, dice el rey Abimelech, ¿sí? El rey Aquis de Gat, le dice los nombres a los reyes, pero con este Faraón no nos dice ni el nombre, hermanos. Es una señal de humillación contra este Faraón arrogante. Ni siquiera les dice el nombre, hermanos. Entonces le toca a uno buscar y revisar con quién encajaría mejor. En ese caso son nombres muy extraños, hermanos. Se llamaba Ajeperura Amenhotep, también conocido como Amenofis II. Amenofis II, Amenofis II, así como suena. Ese rey, hermanos, resulta que fue heredero de otro faraón, y en los años de él, Egipto creció en poder científico y militar. Él era el séptimo rey de la 18ª dinastía. Ya habían pasado 18 dinastías antes que él. Egipto tuvo muchísimas guerras, hermanos, muchísimas. Más que las de Israel en el norte. En el periodo de este faraón de Amenofis II, el imperio iba desde Nubia, que es Sudán en África, hasta Fenicia, o sea, hasta el Líbano. Egipto estaba enorme, hermanos, se extendía en sus límites desde casi la mitad de África hasta Palestina. Era muy poderoso, hermanos, este imperio. Entonces vamos a ver y poder entender más por qué este faraón era tan obstinado. Claro, era un hombre arrogante porque era guerrero, era un hombre muy atlético, era un hombre bastante inteligente, en fin. Vamos allá a Éxodo 2, versículo 9, dice: la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, suponemos que en la adolescencia, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hija de la princesa. Y ella le puso el nombre Moisés. ¿Por qué? Pues lo he sacado de las aguas. Moisés en hebreo es Moshech, M-O-S-H-E-H, y significa sacado, sacado del agua. También por eso es que ese nombre es único, hermanos, en toda la Biblia, porque ese nombre denota las circunstancias únicas que lo rodearon. Está en un barquito entre los juncos del Nilo, lo destapan, ven que es un bebé. Se llama Moisés porque fue sacado de las aguas del Nilo. La princesa toma a Moisés como si fuera un hijo de ella, de tal manera que Moisés, siendo hebreo, levita, recibe la educación de un egipcio del siglo XV antes de Cristo. Era, hermanos, lo máximo que podía existir en la educación, y fue educado como uno de los hijos del rey. Bueno, entonces ya sabemos y tenemos información suficiente para ver quién era Moisés, por lo menos en sus primeros 40 años. La hermanita Miriam, que para ese tiempo sería una preadolescente, le sugiere a la princesa que sea la madre. Bueno, aunque ella no le dice que es la madre, ¿no? Fue muy sagaz eso. Dice: te voy a traer una nodriza. Y resultó siendo la madre cría al niño, y cuando ya lo ha instruido en la palabra, en la tradición de Abraham, Isaac, Jacob, Noé, todas las historias de Génesis, ella se las contó a su hijo. Y cuando ya es preadolescente, entrega a Moisés a la princesa. Moisés es educado y vive la vida de un príncipe, hermanos, egipcio. Esos son los primeros 40 años de Moisés.
Vayamos ahora a Éxodo 2, 15. Resulta que un día, hermanos, Moisés quiere tratar de congraciarse con los hebreos. Se encuentra con un egipcio que está maltratando a un hebreo. Moisés, hermanos, es caracterizado también por ser bastante explosivo. Moisés no aguanta eso, no lo tolera y agarra golpes al egipcio y lo mata. Eso era un delito, hermanos. ¿Se acuerdan que mirábamos con el caso de Pablo que la ciudadanía romana era lo más avanzado, tenía protecciones jurídicas, tenía, bueno, en fin, muchos beneficios? Ahora imaginémonos siglo XV a.C. con los egipcios. Matar a un egipcio era un delito que se pagaba con la muerte. Por eso pasó lo siguiente. Dice, cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés. Por más que fuera príncipe, mató a otro egipcio. Y no lo mató para defenderse, lo mató para defender a un esclavo despreciable, a un esclavo hebreo, que para ellos, ¿se acuerdan? En Génesis, hasta Génesis nos lo había dicho. Para los egipcios, los hebreos son una abominación, una vergüenza. Y Moisés, siendo príncipe, mata a un egipcio para defender a un gusano de esos. Entonces, claro, hermanos, resulta que Faraón decide ejecutar a Moisés. ¿Y Moisés qué hace? Dice, Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Eso queda, hermanos, de Egipto hacia el nororiente. Y allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Bueno, hubo ahí una riña entre los pastores de una tribu cercana con las hijas de Reuel. Moisés las defiende, ¿sí? Versículo 21, pasan los años, Reuel, pues, le da a su hija Séfora a Moisés, y Séfora es la esposa de Moisés. Versículo 22, ella le da a luz un hijo a Moisés, le pone el nombre de Gersón. Entonces, ¿cuántos años Moisés tendría cuando conoce a su esposa? Tendría 40 años. Miremos Éxodo 40:20. Cuando ya va de camino hacia Egipto para rescatar al pueblo de Israel, dice, Moisés tomó a su esposa y a sus hijos. Ahorita nos había dicho que solo nació Gersón, ¿no? Pero luego dice sus hijos. O sea que en ese transcurso, desde el 3 y 4, nacería otro varoncito. ¿Y cómo se llamaba? Miremos, Éxodo 18:2. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, esposa de Moisés, después que éste le había enviado a su casa. Suponemos, hermanos, que cuando Moisés estaba confrontando a Faraón, envió de nuevo a Séfora y a sus hijos a casa en Madián para evitar que de pronto los egipcios hicieran un daño contra su familia. Cuando ya ellos están en el desierto, Jetro va y visita a Moisés y lleva a su esposa y a sus 2 hijos, versículo 3, uno de los cuales se llamaba Gersón, versículo 4, y el nombre del otro era Eliezer. ¿Cuántos hijos tenía Moisés? 2, Gersón y Eliezer. Gersón significa peregrino. Claro, hermanos, peregrino es un hebreo egipcio. Y resultó en tierra de Madián, una tierra que nunca habría estado ahí, hermanos, quizá. Y Eliezer significa Dios es mi ayuda. Pero vean que siempre mantuvo, hermanos, esa fe en el Dios de los judíos, porque Eliezer es Elohim. Él, la partícula él, es el Dios de los hebreos. No le puso Amón Eser o Ra Eser, como si Moisés hubiera adoptado a los dioses egipcios. Moisés siempre tuvo, hermanos, lo que aprendió de su madre es el Dios de Abraham. Vamos a Éxodo 3:1. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Bueno, entonces, sus primeros 40 años fue una vida de príncipe y de instrucción en lo máximo de la educación superior de ese tiempo. Sus siguientes 40 años, ¿a qué se dedicó? A pastorear ovejas.
Recordemos, hermanos, que en Génesis se había dicho que para los egipcios también era abominación ser pastor de ovejas. Era una vergüenza. Era lo más bajo que podía haber. Génesis 46, versículo 34 dice: para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Y lo sigue siendo, hermanos, para los egipcios ser pastor es una abominación. Sigue siendo así. Pues resulta, hermanos, que Moisés, sus siguientes 40, de los 40 a los 80, se dedicó a eso, al pastorado de ovejas. ¿Las ovejas de quién? Ni siquiera las propias, sino las del suegro. Y las paseaba, hermanos, desde Madián hasta Oré. Era muy lejos, era una distancia muy larga. Pero ya se conocía todos esos terrenos. 40 años trabajando, hermanos, allí, criando a sus hijos. Entonces allá en Éxodo capítulo 3, un día que cumplía sus labores, estando en el monte Horeb, o sea el Sinaí, tuvo una visión. Esa escena todos la conocemos, es muy famosa. Resulta que Dios Hijo viene ahí, hermanos, al encuentro. Y viene en una zarza. Una zarza es una mata, hermanos, ahí seca, que si no la toca se rompe, se parte, pues. Pero resulta que ve que esa zarza está ardiendo. Él ya habría visto eso. Quizás con el calor la zarza se va chamuscando y se desintegra, se cae en pedazos, en ceniza. Pero él se queda mirando esa zarza y ve que sigue en pie. Y ese fuego es muy activo, muy grande. Entonces Moisés dice: tengo que ver qué es lo que está pasando acá. Sí, versículo 3 dice: Moisés dijo: me acercaré a ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Curiosidad, hermanos. Y cuando va acercándose, Dios le habla desde la zarza. Versículo 4, el Señor vio, es el Señor, Yahvé. ¿Qué nos había dicho? Que es el ángel. Versículo 2, se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego. Versículo 4 dice: cuando el Señor vio que él se acercaba, ¿sí?, Dios lo llamó en medio de la zarza. Ese ángel es Dios, es Cristo, hermanos. Entonces dice: Moisés, Moisés. Imaginémonos la escena, hermanos. De esa zarza se acerca y le habla a la zarza y se sabe el nombre de él. Entonces vamos a encontrarnos en el capítulo 3 y capítulo 4 con el llamado de Moisés. ¿Cómo fue el llamamiento? Versículo 7, y le dice: es que yo soy el Dios del pacto, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. He escuchado, he visto la aflicción de mi pueblo. Versículo 8, yo mismo he descendido para librarlos de la mano. Versículo 10, entonces ven y te enviaré al faraón. O sea, Dios lo está nombrando ahí como el libertador de Israel, como el medio por el cual sacaría a su pueblo y lo dirigiría hacia la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero todo va muy hermoso y bonito, ¿cierto? Pero no todo lo es, hermanos. Porque Dios lo está llamando como libertador, como profeta del pueblo, pero Moisés va a sacar excusas, peros, atrevidos. Quizás Moisés pensaba, hermanos, que Dios era un caballero, que si él le decía que no, Dios le iba a decir: ah, bueno, sí, entonces llama a otro. Versículo 11, primera excusa. Y mire que las excusas que Moisés va a presentar son preguntas. Pregunta lo primero es: ¿quién soy para presentarme ante Faraón y sacar a Israel de Egipto? O sea, tú me estás diciendo que vaya yo a Faraón, pero yo ¿quién soy? Se le había olvidado, hermano, sus primeros 40 años para presentarme ante el rey. No me recibe, yo soy un don nadie. Y para sacar a Israel de Egipto, hermanos. Y tiene sentido, porque Moisés había perdido todo. Su posición en Egipto la había perdido. Ya no podía llegar como si nada el príncipe y reclamar el trono. Era un prófugo de la justicia. Incluso los hebreos lo habían rechazado. Los mismos israelitas, ¿se acuerdan?
allá en el capítulo 2, versículo 14, otro día casualmente va pasando por allí y hay dos judíos peleando, dos hebreos. Y Moisés dice, pero ustedes son hermanos, ¿por qué se pelean? Entonces uno llega y dice, ¿acaso usted es nuestro Señor? ¿Acaso usted es nuestro juez o nos va a matar igual que como hizo con el egipcio en estos días? Moisés dice, uy, esto se regó, ya todo el mundo lo sabe. Por eso es que sale corriendo, hermanos. Fue rechazado por los egipcios y también por su gente hebrea. Por eso le puso a Gersón forastero, peregrino, porque es que ya no tiene nacionalidad de la tierra de nadie. Entonces por eso dice, ¿quién soy? Ni siquiera soy madianita, ¿yo qué soy? Éxodo 3:13 contiene el segundo cuestionamiento. ¿Cuál es el nombre de quien me envió? Sabemos que es el Shaddai, Elohim, el Elohe Israel. Son los nombres que aparecían en Génesis. Pero han pasado 400 años, hermanos. 400 y un poco más. Quizás los israelitas habían aprendido las costumbres de los egipcios. El profeta Amós, Hechos capítulo 7, nos muestra que los israelitas habían adoptado ídolos de los egipcios. Y muchos habían apostatado, habiendo adorado a estrellas, dioses, demonios. Entonces han pasado tantos años, hermanos, como para que este pueblo haya olvidado muchas de las doctrinas que debieron haber conservado desde Abraham. ¿Sí? Entonces, ¿quién me envió? Sí, bueno, voy. Hola, me envió Dios. Bueno, ¿cuál Dios? ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? ¿Cuántos dioses habían adoptado los israelitas? ¿Quién lo envió, hermanos? Entonces él dice, ¿a nombre de quién? Los egipcios son politeístas, es más, Faraón dice que es un dios. Entonces allá en el 14, ahora sí, el Señor dice, diles que yo soy el que soy, los te envió, yo soy. Y ahí aparece, hermanos, el tetragramatón. Yod, Hei, Bad, Hei. El tetra, que significa 4, gramatón, letras, 4 letras. ¿Sí? Que está en nuestro logo. Y, H, B, H. Yahweh. Claro, esa era una clave. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Yo soy tu escudo. Entonces, primer cuestionamiento queda resuelto. Dios le dice, voy contigo. Segundo cuestionamiento, ¿quién me envió? Mi nombre te lo revelo. No se lo había revelado a nadie, hermano, ni a Job, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a José, pero a Moisés sí. Tercer cuestionamiento, 4:1. ¿Y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? Tratemos de comprender, hermanos, estas excusas. ¿Cómo podía probar Moisés que yo soy le habló? Listo, fue Yahweh quien se le reveló. ¿Cómo sabemos que él no esté tergiversando lo que la mamá le enseñó? Y como no pudo ser príncipe en Egipto, ahora quiere ser príncipe de los israelitas. Los israelitas pensarían así, hermanos. Ya tenemos suficiente información para saber que eran carnales y maliciosos. ¿Cómo podía probar un hebreo criado por egipcios y que había pasado la otra mitad de su vida con madianitas, que el Dios de los israelitas le habló? ¿Cuánto tiempo pasaría Moisés con los israelitas, hermanos? Casi nada. La vez que trató de acercarse lo echaron. Entonces, ¿cómo puede probar que él conoce al Dios de Israel? ¿Cómo puede probar que el Dios de Abraham es el Dios de él? Y más, que el Dios de Abraham le envió. Entonces es normal, hermanos. No estoy tratando de justificarle las preguntas y las excusas a Moisés, pero sí que lo vamos a comprender humanamente. Cuarta objeción, 4:10 y 4:13. Ya no hace más preguntas. Ahora, miren lo atrevido, hermanos. Fue un rechazo directo. Envía a algún otro porque yo no sé hablar. Ay, hermanos. Ay, sí. Entonces, como Dios es un caballero y él espera que la persona tome la decisión,
Entonces Dios le dice, bueno, yo esperaré. Sí, hermanos. Toda aquella persona que quiera darle un atributo a Dios que Él no tiene, está creando a un ídolo. Y si nosotros tenemos a nuestro Dios y le quitamos un atributo, creamos un ídolo. Dios es justicia, Dios es amor, Dios es santidad. Si usted quiere que Dios sea amor y no más, usted está teniendo un ídolo. Si creemos en un Dios que es justicia y santidad, pero que también es caballero, eso es un ídolo. Porque la caballerosidad de Dios no es un atributo, eso no existe. Lo que sí existe es la soberanía de Dios. Así que, hermanos, a todas y a cada una de las objeciones que Moisés quiso poner, Dios las contesta en forma contundente y prueba que no es un caballero humanista, sino que es soberano en sus órdenes y propósitos. Usted va a ir. Yo no le estoy preguntando. Es más, le voy a dar a Aarón para que hable por usted. ¿Es torpe para hablar? Pues tome a Aarón, pero usted es el que va a ir. No estudiamos más a fondo las respuestas ni las preguntas porque eso corresponderá pues para el día que vayamos en Éxodo 3 y 4. Oremos.